Hola, mi nombre es Carolina Coronado Tristán y en esta ocasión voy a presentar el capítulo 10, Finanzas de la materia de Administración de Costos y Precios. En cuanto a los objetivos del área financiera, el sistema contable de la empresa es una herramienta muy útil y práctica que facilita la toma de decisiones del emprendedor y mantiene un monitoreo constante de las operaciones y salud financiera de la empresa. Es el proceso para llevar ordenadamente las cuentas de la empresa, saber cuál es la situación y buscar opciones atractivas que le permitan ahorrar en costos y gastos, así como aumentar sus expectativas del rendimiento. El área de finanzas de la empresa debe tener objetivos claros y concretos, ya que todo el manejo económico depende de ella y cualquier error se puede reflejar en su salud financiera. Para esto nos encontramos con los objetivos generales a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. El sistema contable de la empresa tiene tres aspectos muy importantes. El primero es la contabilidad de la empresa. El proceso contable debe determinarse antes de llevar a cabo la primera actividad económica de la empresa y una vez diseñado esto, se deberá poder registrar de forma detallada cada operación. Para esto es necesario planear el sistema contable que se utilizará y capacitarse para aplicarlo o contratar a la persona que lo haga. En cuanto al catálogo de cuentas, se utiliza para anotar las operaciones de manera ordenada y facilitar el proceso contable. Se compone de partidas que se utilizarán dentro del proceso contable para registrar las operaciones del diario. Esta debe de relacionar los números y los nombres o títulos de las cuentas, las que deben llevarse por separado para cada activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Se deberá llevar un registro en el diario. En cuanto al tercer aspecto, es el software a utilizar. Es importante llevar la contabilidad en un paquete que permita manejar con eficiencia y facilidad el proceso contable. Normalmente todos conocemos el tipo de paquete de Excel y ese es el más utilizado. Costos y gastos. Esto es uno de los elementos más importantes para realizar las proyecciones o planeaciones de un negocio. El costo es la cantidad de dinero que paga lo necesario para la operación de la empresa y su fin no es la ganancia, mientras que el gasto es la cantidad de dinero que paga lo necesario para la operación de la empresa y su fin es la ganancia. Digamos, el costo es cualquier cantidad de dinero que se debe distribuir para pagar lo que se requiere en la operación de la empresa y no tiene como fin la ganancia. Por otro lado, el gasto sí se desembolsa con el objetivo de obtener utilidades y ganancias. Tenemos los costos variables que cambian en relación directa con determinada actividad o volumen, puede ser de producción o de ventas. Y los costos fijos que permanecen constantes en un periodo determinado sin importar si cambia el volumen de ventas. Un ejemplo es la renta de un edificio. En cuanto al capital social, esta es la cantidad total de dinero que invierten los dueños de la empresa para conformar la misma y sirve como base para el inicio de sus operaciones. Los créditos son la aportación económica que se entregan a la empresa con el fin de hacer frente a compromisos o necesidades de inversión. Las entradas son todos los ingresos de dinero que la empresa recibe y las salidas son todos los egresos que la empresa realiza. En cuanto a la proyección del flujo de efectivo, este es el estado financiero que se muestra el total de efectivo que ingresó o salió de la empresa durante un periodo determinado. Permite proyectar de manera concreta y confiable la situación económica de la empresa a futuro, a la vez que facilita el cálculo de las cantidades de dinero que se requerirán como de cantidades que se ingresarán a la empresa. Para ello tenemos el saldo inicial de la cuenta, que corresponde a la cantidad de efectivo con la que se cuenta al inicio del periodo. Las entradas de operación, que son la suma de todos los ingresos o recursos de efectivo en el periodo que corresponden al giro principal de negocio, como los que se mencionan a continuación. Las cuentas por cobrar y las ventas de contado. Por otro lado, las salidas de operación, que son el total de todos los gastos o desembolsos de efectivo del periodo que corresponden al giro principal del negocio. Y aquí encontramos cuentas por pagar y compras de contado. El flujo de efectivo de operación es la suma de las entradas totales menos las salidas totales de operación del negocio. Las entradas de financiamiento e inversión
Son entradas de efectivo al negocio para fomentar una actividad a través de préstamos bancarios, aumento de capital y otras entradas de financiamiento. Las salidas de financiamiento e inversión son egresos de efectivo del negocio para el fomento de las actividades a través de adquisición de activos, pago de deuda e intereses y otras salidas de financiamiento e inversión. En cuanto a los estados financieros proyectados, estos son resúmenes de resultados de las diferentes operaciones económicas de la empresa en un periodo determinado o en una fecha específica futura. El objetivo principal es que el empresario visualice desde el principio hacia dónde lo conducen todos los esfuerzos realizados ante el negocio y además de elaborar información que sirva para la toma de decisiones. Para esto tomamos en cuenta dos aspectos, el estado de resultados y el balance general. El estado de resultados es el procedimiento que mide la rentabilidad de una empresa e informa las operaciones que se realizan en la misma mediante un periodo determinado. Puede calcularse para cualquier tipo de empresa, lo que cambia de una a otra son las cuentas que se incluyen en este estado. Para empresas de servicios tenemos los ingresos, que representan los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto, ya sea en efectivo o a crédito. Para una empresa comercializadora tenemos las ventas brutas, este es el nombre de la cuenta que se utiliza para registrar el total de las ventas de una mercancía o ciertos productos y la contabilización se realiza en la misma forma que la cuenta de ingresos por servicios. Y también la devolución sobre ventas. Esta se utiliza para conocer la cantidad de productos regresados cuyo importe se resta al total de las transacciones. Y también los descuentos sobre ventas. Estos se hacen para alentar a los clientes a pagar sus cuentas. En cuanto a las empresas industriales, tenemos aspectos como las ventas netas, que son la suma total de las ventas menos las devoluciones y descuentos sobre lo que ya se vendió. El costo de ventas es lo que cuesta producir el artículo o servicio vendido a los clientes. Las compras de materia prima, aspectos como la mano de obra, que es el sueldo que se le paga a cada personal directamente involucrado en el proceso de producción. Los gastos de fabricación, que son los gastos que están directamente involucrados en el proceso de producción, pero no incluyen mano de obra directa. Y la utilidad bruta, que es el resultado de las ventas totales. También incluimos distintos gastos por operación, como los gastos por honorarios, por servicios públicos, por nómina, materiales, mantenimiento o gastos de publicidad y promoción. En cuanto a otros ingresos o otros gastos que pueden realizarse, encontramos aspectos como ingresos por interés, gastos por interés, el impuesto sobre la renta, la utilidad neta y la pérdida neta. En cuanto al balance general, este presenta la situación del negocio en un momento particular al mostrar a una fecha determinada los activos, pasivos y capital contable de una empresa. Las cuentas de balance se clasifican de acuerdo con su liquidez, es decir, según la rapidez con la que puedan convertirse en dinero. La fórmula para esto es activo es igual a pasivo más capital. Los activos son los recursos que posee la empresa, los pasivos son la cantidad que se debe a los acreedores o proveedores sobre los activos que se tienen y el capital es el capital invertido por los dueños de la empresa. Dentro de los activos nos encontramos con los activos circulantes. Estos son activos en efectivo y otros activos que la empresa espera vender, usar o convertir en efectivo en un periodo menor de un año. Encontramos asientos como efectivo, bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar que vienen siendo los clientes, inventarios o almacén de materiales y gastos pagados por adelantado. En cuanto a los activos fijos, estos representan la propiedad de la empresa respecto a activos que no se planean vender a corto plazo, ya que se adquieren para utilizarse en las operaciones de la empresa y contribuyen a la producción o la distribución de los servicios y bienes de la misma. Entre los activos fijos más relevantes se consideran aspectos como terreno, edificio, planta o equipo.
Y en cuanto a los activos intangibles, estos son aquellos que sin ser materiales son aprovechados en el negocio, como patentes, marcas, derechos de autor, entre otros aspectos. En cuanto a los pasivos, estos representan lo que el negocio debe a otras personas o instituciones. Tenemos los de corto plazo, que mayormente encontramos cuentas y documentos por pagar, entre otros que puedan considerarse dividendos por pagar, impuestos y o sueldos por pagar. Y los de largo plazo tenemos los préstamos bancarios e hipotecas por pagar. En cuanto al capital, este consiste en las aportaciones de recursos de los dueños del negocio y representan la parte de los activos que pertenecen a los accionistas. Tenemos cuentas como capital contable, dividendos y utilidad retenida. En cuanto a los indicadores financieros, estos son instrumentos que se utilizan para evaluar los resultados de las operaciones del negocio y toman como base los estados financieros proyectados. Tenemos el índice de liquidez, que su fórmula viene siendo activo circulante entre el pasivo circulante, y permite medir la capacidad de la empresa para pagar los préstamos o deudas contraídas a corto plazo. Prueba del ácido. Va muy relacionada con la razón circulante. La diferencia es que elimina los inventarios. La razón de endeudamiento, que indica la proporción en que los activos totales han sido financiados por personas ajenas a la empresa, ya sea por pasivos o capital. La rentabilidad, esta la encontramos como rentabilidad sobre ventas, sobre activo total y sobre capital. El valor presente neto, que consiste en encontrar la equivalencia de los flujos de efectivo futuros de un proyecto para después compararlos con la inversión inicial. Si la equivalencia fuera mayor que la inversión inicial, el proyecto se acepta. Y la tasa interna de rendimiento o de retorno. Esta es la tasa que reduce a cero las equivalencias del valor presente neto, valor futuro o valor anual en una serie de ingresos y egresos. Es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado, el cual va a mostrar si conviene invertir en un proyecto determinado. En cuanto a los supuestos utilizados en las proyecciones financieras, estos se deben establecer claramente todos los supuestos que fueron tomados en cuenta para elaborar los estados financieros y determinar la cantidad de dinero que se utilizará en las inversiones, pagos de deudas o cualquier otro requerimiento del capital, así como para calcular el nivel de ventas que se piensa alcanzar en la empresa, y deben ser previstos de acuerdo con la situación actual del medio. Esto es considerando aspectos tales como la situación inflacionaria del país, las tendencias económicas de la región, acontecimientos sociales, culturales, climáticos, entre otros, para tratar más que nada de establecer un escenario real y verdadero para el desarrollo futuro de la empresa. Y para concluir, el sistema de financiamiento. Este se debe analizar basado en los estados financieros proyectados, cuánto dinero requerirá para llevar a cabo sus actividades y cuándo lo va a necesitar. Una vez realizado esto, es necesario comenzar a buscar las diversas opciones de financiamiento y las condiciones de pago. Tomamos en cuenta aspectos como socios particulares, préstamos bancarios, aportaciones personales, sociedades de inversión y créditos de proveedores. Existe un número muy grande de posibilidades de conseguir el capital necesario para arrancar y operar la empresa. Sin embargo, cada una de ellas presenta ventajas y desventajas que deberán ser cuidadosamente observadas para tomar la decisión más conveniente. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.